Hace algunos días platiqué con Aramis Flores, él es director de Global IT Media y él es un experto en temas de inteligencia artificial, también en cuanto a las inversiones que se pueden hacer en plataformas, algunas de las plataformas que existen y que bueno, en algunas ocasiones parece que estas plataformas están pues muy alejadas de la población, pero en esta charla pudimos observar que no, que en realidad si uno se empieza a meter a estas plataformas puede comenzar a ahorrar, comenzar a invertir y no necesariamente necesita sumas estratosféricas, es decir, con 100 pesos, 1000 pesos puede uno empezar a invertir, además en empresas importantes, empresas de tecnología. Le presento esta charla con Aramis Flores, donde hablamos precisamente de las herramientas tecnológicas para invertir. Aramis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya te extrañaba, qué bueno verte de nueva cuenta. Gracias, Aramis, un gusto también saludarte. Y bueno, da uno seguimiento a tus redes sociales, a tus plataformas y estás pues muy involucrado con estos temas. Y precisamente sobre los negocios, hablando de la economía familiar, pues muchas personas dicen, yo quiero involucrarme en las nuevas tecnologías, pero no sé cómo. Yo quiero invertir, manejar mi dinero en estas plataformas, pero lo ven algo como si fuera algo muy lejano, Aramis. ¿Qué nos puedes platicar sobre lo que presenta la tecnología actual, la herramienta que es para invertir, para ahorrar? Y bueno, ¿qué tan cercano está de la gente estas nuevas tecnologías? Increíble, es una excelente pregunta, Carlos. Y yo creo que tiene mucho que ver después, a lo mejor, de estos casi 3 años que pasamos de pandemia, cómo se transformó el mundo, cómo realmente nos vertimos hacia este mundo digital que veíamos un poco lejanos en muchos sentidos para diferentes sectores. ¿Qué es lo que pasó desde esa perspectiva? Pues empezamos a ver una gran cantidad de plataformas, de opciones, de instrumentos para poder invertir nuestro dinero. Y hay que poner un poquito de contexto, Carlos, que valdría mucho la pena. Antes, si queríamos invertir en estos grandes proyectos y tener buenos rendimientos, más allá de los que nos ganaran la inflación, Carlos, pues teníamos que tener bastante capital. Hace 30, 40, 50, 100 años solamente lo podíamos hacer en las grandes casas de bolsas, en los grandes bancos y teníamos que invertir millones y millones para poder tener unos buenos rendimientos. Eso segregaba a toda la población realmente, a que solamente tuviéramos instrumentos financieros para poder ahorrar nuestro dinero y a lo mejor solamente tener a lo mejor 2% anual, Carlos, y a lo mejor si nos iba bien, unos sartenes. ¿Qué es lo que sucede, Carlos, con todo este tema de la tecnología? ¿Cómo esto viene a ayudar y a simplificar de una manera mucho más sencilla? Con la tecnología se viene un término que vamos a tratar de explicarlo, se llama Wealth Tech, que tiene que ver con todas estas X-Tech hablamos de InsurTech y bla, 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 pero vamos a hablar en específico de esto que se llama Wealth Tech. Son todas estas aplicaciones que nos van a ayudar a democratizar nuestras inversiones, Carlos. Hoy dices, yo tengo a lo mejor mi aguinaldo, tengo algo que me acaban de dar de la tanda, es decir, tengo un pequeño capital que quiero, ¿cómo puedo aumentarlo? Volvemos a lo mismo, si lo metemos a la banca, nos van a dar un 2% anual, si estamos muchos más años, 5 o 6, nos dan un 4%, y eso jamás le va a ganar a una inflación del 8%, es decir, ese dinero es como si lo tuviéramos casi abajo del colchón. ¿Qué es lo que pasa con estas aplicaciones? Lo que sucede es que democratiza mucho lo que es la inversión. Imagínate, Carlos, si pudieras invertir en estas grandes compañías como Facebook, como Netflix, como Disney, o todas estas grandes compañías que una acción te costaría entre a lo mejor 6,000, 30,000, 100,000 pesos, dirías, es mucho dinero, es imposible, pero la tecnología lo que hace es la posibilidad de poder invertir en un pedacito, a lo mejor de una inversión. Es decir, yo tengo 100 pesos, tengo 1,500 pesos, tengo 5,000 pesos y voy a invertir en una de estas startups o grandes compañías y solamente voy a tener esa fracción y voy a tener los rendimientos, sí, justamente acordes a lo que yo hice. Es decir, todos hoy en día tenemos esa gran capacidad de democratizar la posibilidad de invertir nuestro dinero en todas estas aplicaciones que hoy están surgiendo. Seguramente, Carlos, te preguntas, ¿y esto es seguro? ¿Poder invertir a lo mejor en capital, en inversiones, en algunas acciones en compañías? Claro que si buscamos a lo mejor dentro de este gran universo
de compañías, buscar aquellas compañías siempre que tengan pues todo este respaldo de las fintech, que esto, como bien lo sabemos en nuestro país, pues les da esa protección de que nuestro dinero esté asegurado contra cualquier tema de fraude o lo que hemos visto últimamente en Estados Unidos o en otras latitudes, problemas con los bancos. Bueno, esto nos va a tener un respaldo con respecto a nuestras inversiones de que donde estamos invirtiendo, Carlos, no se van a ir con nuestro dinero. Aquí un dato muy interesante, Carlos, es, pero, ¿qué pasa con el riesgo que llegamos a tener cuando estamos invirtiendo? El riesgo, Carlos, siempre lo vamos a tener si nosotros decidimos invertir en alguna de estas compañías. Por ejemplo, decidimos invertir, por ejemplo, en Facebook, pero si Facebook el día de mañana cae en la bolsa, como sabemos a nivel mundial, pues nuestra inversión irá cayendo, es decir, irá fluctuando con el paso del tiempo como sucede. Pero bueno, ahí lo que nos deja mucho de la tecnología, Carlos, de estas WellTech, es que nos da mucho información, nos da tips para poder invertir. Hay mucha tecnología detrás de estas aplicaciones que tenemos hoy en día, como GB+, como Bitso y otras más, donde tienen toda esta parte de Big Data, donde tienen Machine Learning, donde hay mucha información para que nosotros podamos quizás tener un poco de ese conocimiento que a lo mejor hace 20 o 30 años lo tenían los grandes banqueros. Pero, por ejemplo, de estas aplicaciones, plataformas que tú nos has mencionado, Aramis, digamos, ¿por dónde podríamos empezar y con cuánto? Como inexpertos, como gente primeriza en este tipo de actividades, ¿cuál sería la ideal, la más didáctica y que también no implique pues tantos recursos? Aunque tú has dicho algo muy cierto, Aramis, o sea, cualquier inversión representa riesgo. No hay inversión que no represente riesgo, a veces más que otras o menos que otras, pero siempre hay riesgo. Pero si no quiero arriesgar tanto y quiero una muy fácil de utilizar, ¿cuál podría ser? Totalmente, tú bien lo mencionas, siempre hay riesgo y es una muy buena pregunta. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, vamos con GB+, ¿no? Esta gran compañía que está respaldada, obviamente, como casa de bolsa, tiene esta parte digital y tiene una parte de instrumentos que es muy sencillo. Tú descargas tu teléfono celular, ya sea un iPhone o versiones Android, bajas de manera muy sencilla y muy rápida y te das de alta quizás en un día subiendo todos tus documentos y todos tus papeles. La gran ventaja es que esta compañía te da mucho de información para que tú vayas conociendo, te va como pues para capacitarte, por decirlo de alguna manera, en dónde invertir, dónde sí, dónde no. Ellos también, y te lo pongo de una manera muy simple para que la gente nos escuche y pueda entender esta parte, tiene, por ejemplo, dos opciones que te voy a decir muy simples. Hay una en donde, por ejemplo, puedes tener 1,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, y simplemente los subes a GB más, y lo único que va a hacer es simplemente por tener tu dinero en la plataforma, ya estás ganando dinero. Estás ganando alrededor de entre el 8 y el 10% anual, sin tener que arriesgar absolutamente nada, simplemente pones el capital para que ellos lo puedan mover dentro de sus instrumentos. Es una parte muy segura y muy sencilla. Entre más capital tengas, te da mayor rendimiento. Si estamos hablando entre 10,000 y 15,000 pesos, te da un rendimiento bastante interesante, arriba del 8%. Pero si empezamos a manejar nuestro dinero en estas aguas un poco complicadas, que es ya invertir en instrumentos o en compañías internacionales, la verdad es que te da opciones para que tú puedas invertir y el nivel de riesgo. Por ponerlo de una manera un poco más simple, te da los semáforos, a lo mejor podría ser un verde, que hay poco riesgo, un rojo, que es este riesgo muy alto, y ahí tú vas decidiendo un poquito cómo vas adentrándote en ello. Yo el consejo que les doy es que empieces con capitales muy simples, muy poco dinero, empieces a trabajar de esta manera, que tengas confianza, que vayas siguiendo tutoriales que te da la misma compañía. Hay diferentes seminarios a lo largo del año que estas empresas te están dando como información para que vayas adentrándote poco a poco, ¿no? Como colocando tu pie cuando entras al mar y ir encontrando como la mejor forma, ¿no? ¿Qué es lo interesante también, Carlos? Hemos visto a lo mejor algo desde hace 10 años que también hay que poner en contexto con este tipo de
inversiones que tenemos hoy en día, podemos tener buenos rendimientos. Todo esto surge en México, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Cuando teníamos todo esto de fondeadora, donde nosotros podíamos invertir en startups mexicanas, donde ahí empezaba con estos temas de crowdfunding. Esto es bien interesante, Carlos, porque a lo mejor estas aplicaciones o estas compañías digitales que están o tienen la posibilidad de meter tu dinero que tú estás dando, esto se vaya justamente a startups mexicanas. Y esto te lo digo porque los grandes bancos, si tú les das 5,000, 10,000 pesos, jamás le van a dar ese dinero a estos pequeños empresarios, estos pequeños emprendedores. Cuando lo hacemos en estas plataformas que se llaman peer-to-peer, ese dinero se va a lo mejor a aquella compañía, aquella empresa pequeñita que necesita una tienda de jugos y necesita a lo mejor 2 licuadoras y necesita capital para poder expandir un poquito su negocio. Cuando nosotros vamos a estas aplicaciones justamente digitales, estas startups, justamente están fondeando a empresas que necesitan ese dinero y que lamentablemente en el espectro de los grandes bancos a veces se quedan fuera. Y este concepto que utilizaste, Aramis, del crowdfunding, que también pues es algo muy, muy moderno, digamos, en cuanto al concepto, ¿qué representa también para la sociedad en general estos nuevos modelos, estos mecanismos que tienen un nombre como a veces muy, muy extraño, llama la atención y podemos pensar que es algo muy, muy alejado de nuestra realidad? Pero precisamente para aclarar esto, ¿qué es el crowdfunding y también cómo se relaciona con las plataformas, Aramis? Eso está increíble. Imagínate que tú quieres poner, vamos a poner algo muy sencillo, quieres poner una pastelería y para poner esa pastelería necesitas dinero, necesitas capital, necesitarías, vamos a poner un ejemplo de 5 millones de pesos. Para lograr tener ese capital, tú tendrías que pedir todo ese dinero a lo mejor a un banco o a lo mejor tenerlo de diferentes lugares. Lo que es el crowdfunding es de que tú tienes ese capital cuando lo pides en una plataforma y tú se lo pides a toda una masa de personas. Es decir, yo con 100 pesos voy a invertir en esa pastelería. Y como yo, pueden ver 5,000, 10,000, 20,000 personas que están invirtiendo de poquito para poder tener un cachito de esa empresa. Es lo relevante que te da esa posibilidad de democratizar pues las inversiones que tenemos hoy en día, ¿no? Lo que se está haciendo a nivel mundial, lo veíamos con compañías trascendentales, por ejemplo, una chilena que se llamaba Prodigy, ellos invertían en crowdfunding principalmente en bienes raíces, en real estate en Nueva York. Ellos lo que hacían es, yo voy a invertir tu dinero justamente en aquellas apuestas que puedan ser seguras. Nueva York, como se bien es conocido, pues puedes invertir y no hay tanto riesgo. Aquí, por ejemplo, en México tenemos una compañía que se llama 100 Ladrillos, de Hugo Bloom, que tiene por ahí el último inversor o socio, es nada más ni nada menos que el Chicharito. Y lo que hace es, vamos a invertir en ladrillos, vamos a invertir en esta nueva compañía, en este nuevo edificio, y tú vas invirtiendo justamente, ellos tienen, por ejemplo, desde 100 pesos, poder invertir y tener esa capacidad de a lo mejor un nuevo edificio que puede ser un edificio de departamento, y tú tienes, Carlos, eso es bien importante, tienes la capacidad de recuperar tu inversión, de tener a lo mejor hasta ganancia o plusvalía a lo mejor por renta. Es decir, no solamente tienes un rendimiento anual, sino también tienes utilidad sobre ese mismo edificio si es que tiene algún tema de negocio. Eso es muy importante. El crowdfunding, en pocas palabras, es tener la capacidad de dividir esa inversión en miles de inversores que pueden ser desde muy poquito, desde 100 pesos, 1,000 pesos, hasta lo que te puedas imaginar. Es la democratización de la inversión para los que a lo mejor no teníamos esa capacidad o esos instrumentos en el pasado. Esta de 100 ladrillos es una plataforma, es una página web, ¿qué es? Es una plataforma que está, por ejemplo, en página de internet. En 100 ladrillos tú puedes ayudarte de alta. Ahí tienes una lista de inmuebles en los cuales tú puedes invertir. Principalmente son edificios en México. Ya tienen algunos edificios, por ejemplo, en Estados Unidos. Te das de alta, decides yo quiero invertir en el nuevo edificio que va a estar en la Ciudad de México y esto es el capital que le estoy colocando. Lo interesante, Carlos, es que te aparece la imagen del edificio y abajo te pone una expectativa, un aproximado de cuánto va a ser tu rendimiento. Si hoy entraras a la página de internet vas a ver 5 o 6 que aparecen en su página principal y te aparecen porcentajes del 18% de rendimiento, lo cual es bastante interesante. Lo puedes hacer también bajo una aplicación, pero bueno, si estás en tu computadora es mucho más sencillo.
simplemente te das de alta, inviertes en los ladrillos que quieres comprar de ese nuevo edificio y pues nada, solamente esperar los rendimientos. Lo importante de 100 ladrillos, y a lo mejor es un buen consejo, hay empresas que hacen el crowdfunding, tú inviertes a lo mejor en un edificio, pero terminando el proyecto se le llama cash out, es decir, te dan tu rendimiento y te regresan tu inversión y ahí se acabó todo. Lo que hace, por ejemplo, esta startup mexicana de Jalisco, de Guadalajara, esta de 100 ladrillos, es que ellos no te hacen cash out. Tú decides cuándo te vas, tú recibes tu rendimiento anual y aparte, si te digo, si es un negocio y hay alguna renta, recibes tu utilidad mensual y anual y ellos no te sacan de este jugoso negocio. Eso es lo importante de 100 ladrillos, esta startup mexicana, donde tú puedes tener un patrimonio que vamos a tenerlo muy claro, Carlos. Todo este tema de empezar a invertir en estos instrumentos de WealthTech, pues hay que empezar a verlos como una forma de invertir nuestro dinero para ganarle, uno, a la inflación, que hoy es muy alta, y dos, empezar a trabajar a lo mejor sí tener un beneficio cuando te vayas a retirar. Voy a invertir este poco dinero que me sobró de esta utilidad, de un aguinaldo, voy a invertir este dinerito y lo voy a dejar ahí trabajando. Lo más importante es dejarlo trabajar y después de algunos años seguramente vamos a tener un beneficio. A lo mejor si nos retiramos, pues ya no vamos a sufrir tanto con el tema de las pensiones, que hoy es todo un tema, ¿no, Carlos? Claro, claro. A mí me queda poco tiempo, pero bien interesante todo esto que nos estás comentando. Solamente, y aunque ya hace algunos días que pasó, me gustaría tener tu opinión sobre pues lo que ocurrió ya en Silicon Valley con Silicon Valley Bank, también con Signature Bank, que le metió también nerviosismo al mercado de la tecnología. ¿Qué va a pasar? ¿Ya se calmaron las aguas o cómo estamos en este momento después de ese momento de turbulencia financiera? Fueron prácticamente 2 semanas terribles, yo creo que para muchas startups que tenían su dinero justamente en estos bancos, Silicon Valley Bank. Lo que pasó simple y sencillamente, como todo el mundo lo sabe, fue un tema de mala administración. Todo el tema del COVID por ahí dejó a algunos recovecos y que lamentablemente el Silicon Valley Bank no pudo resolver, una pésima administración, pero lo importante, Carlos, es que Estados Unidos, el gobierno, pues le inyectó bastante dinero, jamás se quedaron sin dinero o esa liquidez para poder algunas compañías que tenían su dinero ahí, pues no pagar la nómina, pagar algunos créditos, etcétera. Eso es lo importante, que se reaccionó de una manera muy rápida. Yo creo que ahí el gran consejo que nos da lo que vivimos con Credit Suisse y lo que fue también con el Silicon Valley Bank es no tener los huevos en una sola canasta. Si tienes todo tu dinero en un solo banco, vas a tener a lo mejor esos problemas de liquidez o a lo mejor hasta algo más catastrófico. El consejo que nos daba nuestra abuela es no dejes los huevos en una sola canasta y poder diversificar. Esto pues ya se solucionó tanto en la parte de Credit Suisse y también con la parte de Silicon Valley Bank, pero bueno, al final del día yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, porque pues al final del día el mercado es muy volátil, la parte de Ucrania, el mismo mundo post-COVID pues nos ha dejado pues esta desestabilización, Carlos. Pues muy interesante, como siempre, Aramis, seguramente estaremos platicando más adelante porque siempre hay temas de tecnología y la gente quiere saber precisamente para involucrarse, seguirse involucrando o comenzar a hacerlo porque vamos, es algo que llegó para quedarse y tenemos que estar en estas herramientas. Gracias, Aramis, te agradezco mucho esta charla y estaremos en contacto. Te mando un abrazo, muy buena tarde, saludos al auditorio.